Amén, mi hermano Quispe Felipe, muy buenos días para ti y para todos los hermanos que nos siguen en estas transmisiones en vivo. Dios me los bendiga, soy su hermano el pastor Martín Bonilla, de los Ministerios de la Biblia Dice Así y Prédicas del pastor Martín Bonilla, que son nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que siguen la transmisión en vivo en Argentina, todo lo que es Salvador Maza, Pocitos, Tartagal, Aguaray, Salta, en Buenos Aires, también a nuestra hermana República de Bolivia, en Yacuiba, en Barrio Nuevo, y en todos los lugares a donde lleguemos, a nuestros hermanos de México, en Sudamérica también, y a todo el mundo en donde llegue la señal de Canal 21 Mágica TV y Radio Mágica por el 98.9 de FM allá en Argentina. Bueno, 9 de la mañana y minutos allá en Argentina, 6 de la mañana y minutos aquí en México. Mis hermanos, el tema que vamos a ver hoy es el temor a Dios. Me gustaría para ello que vayamos a la palabra de Dios en Jeremías 5:22 y me acompañen a leer la bendita y santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí no me temeréis, dice Jehová el Señor. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Amén. Bueno, pues, mis hermanos, entonces el tema de hoy es el temor a Dios, el tema de hoy. Ya muchas veces hemos dicho, y seguramente ustedes ya lo saben, que cuando hablamos del temor a Dios, principalmente, más no exclusivamente, principalmente estamos hablando del temor de fallarle a Dios. Ese es un temor muy bueno, es algo que toda persona que ame a Dios va a tener por default. Aún en una relación carnal de hombres, en una pareja, novios, etc., cuando hay mucho amor de por medio, de una forma natural se da un temor de fallarle a la pareja, ¿no? De decepcionarle, de que vea algo que le desilusione. De forma natural se da. ¿Cuánto más entonces en las cosas del Espíritu? Una persona que ama a Dios, que ha nacido de nuevo de verdad y que sabe cómo se le ama a Dios por medio de la palabra de Dios, porque, por cierto, no se le puede amar si no es conforme a la Escritura. Y muchos creen amarle a su manera y hasta dicen, yo amo a Dios a mi manera. No, no se puede. A Dios se le ama como Él dice que se le ama y punto, nada más. Entonces, todo aquel que le ama conforme a su palabra va a tener de manera natural ese temor de fallarle. En realidad, ese temor es más para con uno y no tanto para con Dios. Es decir, yo tengo temor de yo fallar. ¿Me explico? Y bueno, está bien, es parte del temor a Dios eso también, sí. Y es el principal temor que debiéramos de tener dentro del conjunto de los temores a Dios. Pero hay otro temor a Dios del cual todavía no hemos hablado tan ampliamente al menos como del primer temor a Dios, que es de fallarle. Y esa otra parte del temor a Dios es literalmente temor a Dios, a Él. No en el sentido de como aquel temor mundano y carnal que a veces sentimos por cosas que son por naturaleza horrorosas y pavorosas. No, como, no sé, por ejemplo, por ahí una bestia rabiosa, un perro rabioso al cual le tienes temor, obviamente. A un león que anda suelto le tienes temor. Algunas personas les dan miedo las ratas, las arañas, pues les tienes miedo, ok, pero no estamos hablando de eso. Eso es otra cosa. Tampoco hablamos del temor de muchos que no conocen a Dios y que le tienen al diablo y a los demonios. Es un pavor el que le tienen. Los que ya le conocemos a Dios, pues ya no le tememos al diablo. Al contrario, nos gozamos como tantito, damos un paso y se van para allá. Nos acercamos, se van para allá. Les decimos Jesús y uy, tiemblan ellos, ¿no? Sin embargo, cuando andábamos en el mundo, sí teníamos esos pavores y esos miedos. Pero no estamos hablando aquí en el temor a Dios de ese tipo de miedo pavoroso. Ese miedo pavoroso en realidad se le tiene a lo feo, a lo horrible, a lo horroroso. Pero Dios no es eso. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es preciosísimo, todo lo hermoso. Entonces, no es ese temor. Pero no obstante que Él es bueno, es justo, es precioso, es santo, lindísimo, es tierno, todo eso es Dios. No obstante eso, resulta que también nosotros le tememos porque dentro de esa grandeza, belleza, magnificencia, justicia,
dentro de todo eso está que Él también es el juez de todos los seres vivientes, el juez de toda carne, toda cosa creada, el juez soberano. Por lo tanto, en su propia esencia como un ser perfecto, Él no se puede despojar de la justicia que en Él hay de por sí, porque Él es la justicia. Él no se puede despojar de ello. No se puede despojar tampoco de su perfección. Y por lo tanto, esa grandeza que Él tiene, en la que se incluye también la justicia perfecta, eso nos hace a nosotros, precisamente, si somos un poquito racionales, temer a Dios. Ahí viene una cuestión, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:12, que algunos se corrompen como bestias irracionales. Pero si tantito tuviéramos raciocinio, porque Dios nos dio raciocinio, ¿verdad? No es que nos dejó que testificáramos de Él sin raciocinio, así como loquitos. No, nos dio raciocinio. Entonces, si tenemos tantito raciocinio, sabemos por naturaleza que si Él es todopoderoso y es juez y justo además, no corrupto, sino justo, por naturaleza sabemos que nuestras malas acciones van a ser juzgadas por Él. Si sabemos que Él es todopoderoso y que por ello es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha, entonces de manera natural, por mero raciocinio, aunque ni se tuviera Espíritu Santo, pero por mero raciocinio se sabría que habría que temer a Dios acerca de nuestras malas acciones para con Él, de hacer malas acciones en su presencia porque nos va a juzgar. Debiéramos de temer el juicio de Dios. El temor a Dios básicamente se refiere a temor al juicio de Dios que podría caernos. Toda la Escritura nos habla de que Dios es fuego consumidor, de que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, de que Él juzga a su pueblo. Toda la Escritura lo dice. Sin embargo, el cristiano sin entendimiento, el que se corrompe como bestia irracional, dice la Escritura, quiere solamente ver las cosas bonitas que Dios dice de sí en su palabra y decir, bueno, pues con esto me quedo. Dice Judas 1:10, se corrompen como bestias irracionales. Hay que prestar atención a esta frase porque no es mía, es del Señor. No es que yo quiera estar insultando cristianos, no. El Señor dice eso. El Señor habla muy fuerte acerca de los que dicen ser suyos, pero que manifiestan con obras necias que no son de Él, o que pareciera que no son de Él. ¿Cuántas veces hemos predicado nosotros sobre pedacitos específicos de la Escritura, un proverbio, un salmo, en donde Dios dice palabras muy fuertes acerca de su pueblo, como Deuteronomio 32:6, que dice, tú pueblo loco e ignorante, o en Salmos 32:9, que dice, no seas como un mulo, como un caballo que si no se te sujeta con cabestro no entiendes, no seáis así, dice el Señor. Y es Dios directamente el que dice eso, Dios mismo, diciendo, dile al pueblo, le dice a sus profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, Daniel, dile al pueblo que así dice Jehová. ¿Qué pueblo necio e ignorante es este? Etcétera, etcétera. Porque alguien podría decir que es que era, cuando hablaba Pablo, era que andaba lleno del Espíritu Santo, pero también era su sentir. Bueno, sí, era su sentir, pero era el sentir del Espíritu, no del propio Pablo. Y no hay quizás alguien diga, no hay un antecedente de que, aparte de que alguien hable como Pablo, haya un lugar donde Dios haya dicho, dile al pueblo que así digo yo, Jehová tu Dios. Y algunos se podrían excusar de que solo era Pablo el que hablaba así, pero no, era Dios también en otros pasajes, en otros versos, que dice así dice Jehová, pam, 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 pueblo loco, ignorante, no seas como el mulo, como el burro, que andan chuecos sus corazones, torcidos, desviados sus caminos, no quieren conocerme, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, es esto y esto y esto y esto. Es Dios el que lo dice. Entonces, decíamos que si aún sin Espíritu Santo, por mero raciocinio debiéramos de temer a Dios, toda persona que diga que cree en Dios, si le decimos esto a un ateo va a decir, pues yo no tengo miedo porque ni existe, va a decir él. Pero si alguien dice, yo creo en ese Dios, entonces piensa un poquito, porque ese Dios en el que tú dices creer, si es que es el mismo de la Biblia que yo tengo, no nada más dice yo soy bueno, yo tengo misericordia amplia, no. También dice,
en Hebreos 12:29, yo soy fuego consumidor. Ay de ustedes que caigan en mis manos. Así que temamos el juicio de Dios, mis hermanos. Pero yo no sé por qué el cristiano a veces se entontece pasando por alto estas palabras de Dios, que son las que más debieran de tener en su mente, por cuidado y responsabilidad. Porque una persona responsable siempre va a querer tener en su mente las cosas que Dios demanda. Y una persona irresponsable solamente quiere tener en su corazón y en su mente que Dios es lindo, que Dios es bueno. Claro, porque le conviene tener eso en su mente por la irresponsabilidad. Porque es una mentalidad, digamos, hasta cierto punto mediocre del cristiano de estos tiempos y de aquellos tiempos también. Alguno que otro que dice, pues Dios es bueno, Dios no verá. Sí, Dios es bueno, es cierto, pero tu irresponsabilidad y tu falta de amor a Dios te hace decir, Él es bueno y ya, no pasa nada, Él es bueno. Pero es que el tal es irresponsable, no ama a Dios. No le importa al tal un cacahuate lo que Dios piense acerca de su conducta y piensa que lo va a pasar por alto, y no es así. ¿Sí? Porque Dios dice un montón de veces que le temas, que le hagas caso, que le obedezcas. El temor a Dios del que estamos hablando entonces es temor a Dios de los juicios de Dios. Sencillo. Pero, bueno, quizás alguien pudiera decir, el juicio de Dios es para el impío, ¿no? Para el que no conoce sus caminos. Y bueno, sí, hay un juicio para el impío, pero ¿en dónde empieza el juicio de Dios? Dice la Escritura. Bueno, primera de Pedro 4, verso 17, dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Yo, si alguien tiene su Biblia ahí, le invito a que vea si sí dice eso su Biblia, si lo dice y lo entendemos. ¿En dónde empieza el juicio de Dios entonces, mis amados? Exacto, por su casa. Y luego dice, y si primero comienza por nosotros los de su casa, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, verso siguiente, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, bueno, sí, hay un juicio para el impío, para los que no quieren entregarse a Dios, para los inconversos, tendrán su juicio, sí. Pero resulta que el juicio empezará por la casa de Dios. Y eso es ser justo. Eso es una grandeza de su perfección. Mientras más le conoces, más le tienes que alabar, porque esto es ser perfectísimo. Porque miren, sería alguien como que un tanto favoritista si dijera, esta es mi casa, mis hijitos, los que yo compré y pagué por ellos, pero entonces de ellos ahorita veo, vamos ahorita con los demás. No, Señor. Al contrario, para que vea el mundo, primero voy a juzgar a los míos, para que vea que yo puedo tener ordenada mi casa y luego voy con ustedes los impíos, los que no me conocen. Y por eso también Él demanda un requisito para los pastores, los ancianos también en la Biblia. Dice Dios en 1 Timoteo 3:4 que el tal debe de tener sus hijos en sujeción, porque el que no sabe tener en orden su propia casa, ¿cómo va a instruir a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios? Y bueno, Dios mismo hace lo mismo y pone el ejemplo, siempre lo hace con sus hechos. Primero empiezo con los míos, los de mi casa, ahí empieza el juicio. A ver, vamos a ver. Así es Dios, primero su casa. Eso es ser perfecto y es ser justo. ¿Cómo después entonces quedaría el impío? Bueno, tenemos por ahí algunos hermanos cuyo ministerio es el evangelismo, pues van a andar predicando para que les salven esas personas inconversas. No queremos que se condenen. Pero hoy estamos hablando a la iglesia, a los de adentro, a los que ya dicen ser de Dios y ya dicen ser salvos. Y que si dentro de la congregación hay alguien que no es salvo porque no ha querido nacer de nuevo, bueno, pues arrepiéntase el tal, ¿verdad? El salmo que leímos hace un rato, que está en el libro de Hebreos 3:15, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque mira, y les narra todo un contexto de lo que les pasó a los que no quisieron oír su voz en su antiguo Israel. Pero al que no ha conocido a Dios, bueno, no endurezcas tu corazón, ¿ok? Pero sin embargo, todos esos pasajes que leímos, tanto el del Salmo como el de Hebreos, es para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y ahorita los vamos a analizar, pero es para el pueblo de Dios.
No está diciendo tanto ahí, inconverso, oye, escucha su voz y su llamamiento y no endurezcas tu corazón y arrepiéntate. Aunque hace llamados así en la Biblia, pero ahí no está diciendo eso. Es al pueblo de Dios al que le está hablando, a cristianos en el libro de Hebreos. Y le está poniendo el ejemplo del antiguo pueblo de Israel y le dice así a ti, cristiano, cuidado, no endurezcas tu corazón. Oye, escucha su voz con esta predicación. Arrepiéntete ya hoy si andas en falta, cristiano, porque te va a pasar lo mismo que al pueblo de Dios que ya lo había salvado y luego lo desechó y se enojó bastante Dios. No endurezcas tu corazón, cristiano. Eso dice el libro de los Hebreos. Entonces, mis hermanos, es bien importante que entendamos sobre este temor a Dios porque el cristiano de ahora, bueno, de siempre, pero en los últimos tiempos tristemente hay más apostasía. Y lo dijo el Señor, que antes de Él venir otra vez, vendría esta apostasía, que fue el tema que hablamos la semana pasada. La gente ahora ya no tiene temor de Dios. Ni el impío que no le ha conocido, ni el de adentro de la iglesia. No tienen temor a Dios. Viven su vida como si Dios no les estuviera viendo. Así la viven. Y entonces es necesario que repasemos todo esto sobre el temor a Dios y sobre lo que Dios dice acerca de ese temor que hay que tenerle. Ya vimos que el juicio de Dios empieza por los de su casa. Amén. Y fíjense que en Hebreos 10:30 también dice la Escritura, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor. Y dice, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículos literales. El Señor juzgará a su pueblo, luego dice también. Porque el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Por eso hay que temer. El Señor Jesús, antes de que hablara el escritor de Hebreos, Él ya nos lo había dicho clarito también. En Mateo 10:28 dice, ustedes no teman tanto miedo de los que matan al cuerpo. No, el alma no se las pueden matar, pero témanme a mí, más bien, aquel que puede destruir el cuerpo y luego el alma echarla al infierno. A mí témanme. Y aparte ese castigo es eterno, por eso tengan temor. ¿Sí? Él es el que todo lo puede, el que tiene las llaves de la muerte y del abismo, el que tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y su nombre es Jesucristo. Él, témanme a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si no, vas a caer al infierno, si no me temes, si no te arrepientes. Y muchos se enojan a veces de que hablemos de esto, pero desde ahí pudiera pensarse que no son de Cristo, así de fácil. Si hay alguien de allá afuera, en la calle, que ahorita diga que estamos hablando del infierno y que espantamos a la gente, no sé qué, y que por eso yo no voy ahí, bueno, le entendemos porque es alguien que pasa, no es de Cristo, y pues bueno, muy respetable su opinión, ¿verdad? Pero, pues, hasta ahí podemos hacer como que ni oímos y ya que pase, abracen lo que entra a la congregación, conocerá a Dios y temerá a Dios un día. Pero el problema es que estas cosas a veces las dicen los de adentro de la iglesia, que no les gusta que hablemos de este temor a Dios y del infierno. Y muchos predicadores, los que hablamos sana doctrina, todos ellos están hablando lo que ahorita yo les digo, y no vamos a dejar de hablarlo solo porque algunos cuantos que no conocen a Dios y se dicen cristianos digan, ay, ¿por qué tienen que hablar tanto del infierno y del pecado? Porque hay iglesias donde no se habla del infierno y del pecado en absoluto, mis hermanos. Iglesias de la prosperidad, por ejemplo, iglesias apóstatas. Algunas hablan y otras de plano nada. Y si alguien quiere ir a hablar ahí, a los pastores que invitan les dicen, pero no vayas a hablar de esto y del otro, del pecado, etc. ¿Cuántos testimonios no conocerán ustedes de esto? De pastores que dicen, y me querían decir, no hables del pecado porque se ofende la gente. Pero no, es que ellos no conocen a Dios. Pero los que le conocemos y conocemos su palabra, ahí está el detalle, conocemos su palabra, sabemos entonces qué dice Dios acerca de temerle a Él. No es que otro hombre nos quiera inculcar temor a Dios. Dios mismo dice, no me temeréis a mí, el Todopoderoso, el que puso los términos de la tierra y del mar y el que todo lo puede. No me van a temer a mí que puedo destruir su alma en el infierno, que puedo dar juicio justo. Y alguien diría, pues yo sí te temería, pero pues ya soy tu hijo, ya soy salvo, ¿no? Cuidadito. El Señor te dirá, te salvé un día y gratis, pero por eso ahora estoy más atento de tus faltas, porque tú no vas a andar dando testimonio malo de Jesucristo, en donde la Escritura dice, por ejemplo, en Romanos 2:24, por causa de esos tales es blasfemado el buen nombre de Cristo. Por eso la gente ya no quiere saber del Evangelio.
Y dice en Gálatas 2:17, y si ahora fuiste rescatado y ahora continúas en pecado, ¿qué? ¿Por eso ahora Cristo es un maestro, ministro de pecado y de pecadores? ¿Un maestro del pecado? Dice así la Escritura. Dice, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que si aquello que destruiste, el pecado, lo mismo vuelves a edificar, un pecador te haces. Y está hablando de cristianos. Pero el cristiano que no teme a Dios se regodea de que algún día fue salvo y se ensoberbece de que piensa que Dios ya no le va a juzgar. No, pues te va a juzgar y con mayor severidad, porque ahora conoces la palabra. ¿Cuántas veces has leído que ahí en 2 de Pedro 2:21 dice, porque mejor te hubiera sido nunca haber tenido el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios, que después de haberla conocido, apartarte del santo mandamiento que te fue dado? Si lo has escuchado, más te hubiera valido, dice. El postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Y así un montón de versículos que Dios dice esto y yo no sé por qué el cristiano no lo sabe. Y si lo sabe, los omite como si no existieran. Y eso es lo que debiera estar en un cristiano que ama a Dios, estos pasajes. Porque ese cristiano que ama a Dios va y le sirve a Dios por puritito amor, nada más. Pero también tiene mucho temor de Dios porque sabe quién es el Todopoderoso. Y no necesita ir a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento porque tiene temor de Dios de que se vaya a condenar. No, lo hace porque le ama. Y estaría bien que así fuera siempre, pero tristemente no es así. Bueno, pues hay una segunda salida antes de que te condenes. Dios te dice, bueno, no lo haces tanto por amor, pues témeme mínimo, porque yo puedo destruir tu alma en el infierno. ¿No me vas a temer a mí? Entonces, mínimamente, por temor a Dios, hay que decirle, Señor, no me quiero condenar. Eso ya no sería tanto amor, ¿verdad? Amor sería, amor, yo te quiero ver, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero que tú me dejes adorarte ahí, por eso yo me esfuerzo, porque quiero agradarte, quiero amarte y demostrártelo, porque te amo. Eso sería el ideal, y ese tal ni siquiera está pensando en el infierno, porque dice la Escritura en Romanos 13:3, que el que debe de temer la autoridad y el castigo es el que hace lo malo, no el que hace lo bueno. Pues aunque tiene temor de Dios el tal, no está pensando en el castigo tanto. Tú, por ejemplo, debes de tener temor de las autoridades como un respeto, pero no porque te vayan a llevar preso. Que tema el que hace daño, el que comete delitos. Tú sales de tu casa, respetas las autoridades, no en balde llevan espada, dice la Escritura, son puestas por Dios. Ok, pues ¿qué tal, señora autoridad? ¿Cómo está? ¿No? Hasta ahí. Pero si eres delincuente, pues sales así, cuidándote, a ver si no están por ahí, que no te atrapen, ¿no? Temes. Y bueno, aquí todavía con Dios el asunto es más fuerte, porque a Dios, aunque le hagas así y te quieras esconder, Dios ya te está viendo. ¿Sí? Todavía a los del mundo te les escapas, ¿no? A la policía te le podrías escapar, pero a Dios no. Entonces, por temor a Dios, el que sí le ama mucho, le ama bastante a Dios y hace todo por amor a Él, también tiene temor a Él porque sabe de lo que es capaz y que no hace Él acepción de personas. Esa persona que teme a Dios, en todo momento sabe que Dios le está mirando y que el juicio de Dios empieza por su casa. Dios no podría quedar como cualquier juecesucho ahí, cualquiera, que se hace como que de la vista gorda para juzgar a su pueblo, como que no ve. No, Él pone el ejemplo juzgando primero a su pueblo. Tiene que ser por justicia y perfección. Es lo que lo hace grande y perfecto a Él, lo que lo hace justo. Y entonces, si todas estas cosas son así, porque así lo dice la Escritura, dice Jeremías 5:22, dice Dios, a mí no me temeréis. No te vas a espantar ante mí, a mí no me temeréis, lo dice Dios. Con todo esto, mis hermanos, la pregunta es, ¿y los cristianos temen a Dios? La respuesta tristemente es no todos. Ya hemos predicado mucho sobre no ser tibio, sobre darle frutos dignos de arrepentimiento, y el cristiano no lo atiende porque no ama a Dios, pero tampoco le teme, que es lo peor. La respuesta es no. Escrito está en Romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se corrompe la gente, se ha olvidado de amar y de temer a Dios, siendo que Él ha anunciado sus juicios con antelación para que estemos preparados.
El Señor nos exhorta muchísimo en su palabra. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, amados, tenemos tales promesas. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los del mundo que tienen esas promesas? No, lo dice a nosotros, amados. Y les dice, limpiémonos de toda inmundicia. Pues ¿qué no? Ya estábamos limpios. Bueno, pues cuando Dios nos limpió ya estábamos limpios, cuando fuimos salvos. Empezamos a caminar, nos ensuciamos los pies. Tenemos que ir a ver al Señor Jesús a que por favor nos lave los pies. Todavía tiene que ser Él el que nos lave los pies. Pero hay algunos que ya se ensuciaron los pies y dicen de repente, pues ¿qué más da? Pues ya también las rodillas, ya me acuesto en el fango un rato y ya está después todo sucio. Y Dios dice, bueno, mis amados, límpiense de toda contaminación de carne y también de espíritu. ¿Y cómo? Dice ahí, pues perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 5:21 dice también, sométanse unos a otros en el temor a los hermanos, dice ahí. No, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse y sujétense. Y para ello obviamente se requiere humildad. Por ahí preguntaba un hermano algún día en un estudio y decía, hermano, entonces con todo esto que hemos visto sobre el celo a Dios, sobre los tropiezos y que los hermanos se tropiezan por todo, que porque ya está nublado, que porque hace sol, que porque por qué cambiaron media hora el culto y a mí no me preguntaron, yo no puedo, diría alguno, ¿por qué de todos se tropiezan? ¿Cómo hacemos, dice, para evitar esos tropiezos? Porque aún andando en el Espíritu a veces provoca uno tropiezos. Y veíamos ahí que pues no se puede hacer mucho ahí en esos casos, hablar y predicar solamente, y el que es duro de corazón no lo va a entender. No podemos hacer mucho. ¿Qué se puede hacer? Decíamos ahí que para ello primeramente habría que andar en temor a Dios y también en humildad. Pero las dos cosas, estas son las que menos tiene la cristiandad ahora. La cristiandad está ensoberbecida, envanecida. Fíjense estos dos dedos, temor a Dios y humildad. Y miren, por ahí en algunos videos que ya hemos compartido en las redes sociales, vean los comentarios. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en uno de los últimos que pusimos sobre el otro bautismo de Jesús, de una pregunta que hicieron, mis hermanos, ya no sabe uno a veces si reír, llorar o ponerse a orar. ¿Han visto algunos hermanos que dicen, eres un idiota, no sabes lo que dices, tú hablas pura yo te voy a enseñar, yo te enseño, papá, casi, ¿no? Sí, eres un inútil, una porquería, o sea, de todo nos dicen. No tienen temor a Dios, no conocen a Dios, no conocen el amor. Están tan envanecidos que no se ven, que a veces suenan hasta ridículos diciendo cosas como, no sé si se acuerden que alguna vez les dije que en un comentario en YouTube, un pastor me dijo, eres un idiota, un imbécil, te falta amor para con las ovejas. Caray, ¿no? Qué bueno que él sí tiene amor, porque si no, imagínense lo que me diría. Si con amor me dice idiota, imbécil, imagínense cómo me diría si le faltara amor, ¿no? Y todavía afirma, pastor fulano de tal, ahí en el comentario. Ay, Dios mío. Yo le exhorté ahí mismo en el comentario y gloria a Dios, después pidió disculpas. Hermano, discúlpame, tienes razón. Yo creo que un día se le cruzaron los cables y se puso ahí medio locochón, pero después pidió disculpas. Eso no quita que sigue en su error pensando que está correcto el que no se le exhorte a los hermanos, porque es un error, hay que exhortar. Bueno, ya lo entendió después, ojalá lo otro también lo entienda. Pero todos los demás hermanos se expresan así, con groserías, con vituperios, con barbajanadas, que dices, vaya, ni a las personas sin conversa se las escuchas luego, a veces son finas personas. Y estos se dicen de Dios y se expresan así del prójimo, no tienen temor a Dios. Ya ni decir que no tienen amor, pero no tienen tampoco temor a Dios. No saben que Dios los está viendo y escuchando. Y luego que veíamos en esos comentarios también que no tienen humildad tampoco, porque miren, aunque no dijeran groserías ni vituperios, hay muchos otros que ustedes pueden ver ahí en todos los comentarios de los videos.
A ellos, aunque no lo digan con groserías y con cosas feas, lo dicen con una soberbia, una altanería. Así de que, ay, no sabes nada, yo te voy a enseñar, tú eres ignorante y yo soy tu maestro y mira, para que se entienda, para que todos aprendan y yo sí sé y nadie sabe, o sea, casi, ¿no? Y no tienen humildad, están envanecidos. Son las dos cosas que más faltan en la cristiandad. Y tristemente son a las que le van a condenar a la cristiandad de ahora, porque Dios no tolera a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice la palabra. Muchos confunden la soberbia con la autoridad. A Pablo, que era el más humilde de los apóstoles, a veces algunos lo tachan de soberbio. ¿Por qué? Porque ejercía su autoridad cuando había que ejercerla. Pero tú no le andas escuchando a Juan, ni a Judas, ni a Pedro decir, yo soy el menor de los apóstoles, yo soy un abortivo, yo ni tengo derecho a llamarme apóstol porque yo era perseguidor de la iglesia. ¿Y ves cuántas veces Pablo dice eso? Aunque nada soy, dice. Mas no yo, la gracia de Dios en mí, yo nada soy. A cada rato lo dice. Era muy humilde. Pero a la gente no le nota la humildad a Pablo, no sé por qué, porque no ven las cosas por lo espiritual, si él es el más humilde de los apóstoles. Pero también era el que mayor autoridad tenía hasta para regañar incluso a Pedro, porque son cosas diferentes. Que nadie se confunda con eso, que entre autoridad y soberbecerse, ¿no? No. A la cristiandad muchas veces le falta humildad, temor a Dios, y por ello, tristemente, la cristiandad se está condenando. Todas estas prédicas que venimos hablando sobre el celo a Dios, sobre la humildad, sobre los tropiezos, todo eso lo hemos hecho de esa manera así, hasta con ejemplos y todo, para que abran los ojos los hermanos. Yo quiero publicar todas esas prédicas que ya hemos dado como una especie de miniserie de 3 o de 4 que van seguidas, porque quiero que la cristiandad en las congregaciones se dé cuenta de la absurdez de los pensamientos de algunos cristianos en lo general en el mundo, que por cualquier cosa se tropiezan y que no obedecen a Dios, que no celan a Dios, que sepan qué es el celo a Dios, qué es el temor a Dios. Porque hay algunos como que quieren y que no están pudiendo. Yo he ministrado a personas que, hablando de estas cosas precisamente, por ahí algún hermano me ha preguntado, me dice, ¿y cómo le hago, pastor, entonces? ¿Cómo le hago? Porque no puedo. O sea, se está viendo que quiere, pero no está pudiendo. Está reconociendo, sí, pastor, qué tonto soy, pero dígame una cosa, ¿cómo le hago? Entonces, bueno, eso ya es bueno, tener esas ganas de decir cómo le hago, pero también refleja una realidad, tristemente, una realidad muy esparcida entre la cristiandad. Lo digo en lo general. Si no lo sabían, sépanlo, mis hermanos. Refleja también una realidad que yo sé que existe, pero que hoy les planteo a ustedes. Reflejan esas preguntas una realidad de que el cristiano en lo general, no obstante que pudiera tener buenas intenciones de querer agradar a Dios, no está sabiendo cómo y por eso no está pudiendo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una partecita dura en su corazón que no quiere humillarse ante Dios, pero humillarse a lo sumo, a lo sumo. No es medio humillarse, sino a lo sumo. Y no está temiendo a Dios. Decíamos por ahí en el estudio pasado, la pregunta que hizo un hermano, decíamos que ahí cómo se le hace entonces, porque pues algunos están en tropiezo y causan tropiezo en todo. ¿Cómo se le hace? Pues que no se puede hacer más cosas más que predicar. El que ama a Dios ama y el que no ama no ama. No se le puede enseñar a alguien a golpes, ama a Dios, obedece, teme a Dios, aprende ya. No, toma otro más, no se puede. Y decir ya aprendió a amar, el que sigue. No se puede, es que simplemente no quieren amar y obedecer y temer a Dios, tienen corazón duro. Porque si no pueden ver quién es Jesucristo, su gloria, su grandeza, su hermosura, su bondad, su sacrificio, si no lo pueden ver y valorar como para amarlo, ¿cómo lo haces amar al prójimo que es imperfecto, que le agravia, que pues tiene sus varios detallitos por ahí en contra? ¿Cómo va a amar a alguien imperfecto así si al perfectísimo no lo pueden amar? ¿Cómo lo obligamos a que entienda que
por default tiene que amarle, que Él es perfecto, que Él es bueno. Pues simplemente lo conoces, lo dices así, alguien perfecto, bueno, lindo, fiel, que nunca te abandona, que nunca te falla, que dio su vida por ti, que sufrió a lo sumo por ti, siendo tú un pecador, siendo tú todo. Dices, pues ya, simplemente se le ama. ¿Qué más se necesita saber? Pero ¿cómo le haces entender eso a alguien que no le ama y que no quiere? ¿Cómo le haces a alguien a fuerza de golpes? ¿Cómo le harías, o de palabras predicadas, a fuerza temer a Dios al que ahorita no está temiendo? ¿Cómo? Ahí hay un problema. Cuidado, mis hermanitos, porque miren, uno no teme aquello que no cree bien o está uno convencido que es, vamos a decir así, peligroso o poderoso. Si uno no está convencido, no le teme. Porque miren, por ejemplo, si yo tengo por aquí una arañita chiquita y que es ahí, anda nada más ahí correteando y que no es venenosa ni nada, pues a lo mejor le hago así. Pero si yo supiera y tuviera la convicción de que su piquete y que aunque sea chiquita me puede matar, que yo lo supiera, que fuera por ejemplo una violinista, supongamos, con yo saber que es venenosa y poderosa para matarme, entonces al estar consciente sí me va a dar miedo. Entonces ya la quito, no la toco. Porque es así, sé que pica, que tiene poder para matarme, para hacerme algo. ¡Qué miedo! Pero por naturaleza, por obviedad, la gente no va a temer a alguien que cree que no causa peligro. Entonces, ¿cómo le haces a un cristiano entender que sí hay peligro? Que al que no está temiendo es al Todopoderosísimo, que puede destruir su alma en el infierno. ¿Cómo le haces que tema? Si hasta ahorita no le ha caído el 20 en la cabeza y no le teme, ¿cómo le haces entender? No se puede. Si no teme a Dios, no le da miedo, pues no le da miedo. Y el problema es que eso lo va a llevar al infierno. Ahora, si Dios en su misericordia, quizás por oraciones de otros, de sus familiares, o quizás por su soberanía y su magnificencia de Dios y su misericordia, quisiera darle una lección al tal, pues a lo mejor el tal entendería que el tal quisiera temer a Dios, pero no está sabiendo cómo. Bueno, a lo mejor Dios dijera, yo te voy a enseñar, a ver si de veras a mí no me vas a temer. Y entonces Dios le va a mandar algo muy fuerte, como ayuda, ¿no? Muy fuerte entre comillas, porque normalmente esas personas que no temen a Dios vienen de una vida de cosas ya muy fuertes, sufrimientos en su vida mundana, secular, o aún en su vida en Cristo, tienen muchas tribulaciones y están sufriendo, están ahí todos jalándose los cabellos, sufriendo, ya no saben qué hacer, y sin embargo no temen a Dios. Y si nos remontamos a su vida secular, veríamos que vienen de cosas muy duras, mucho sufrimiento, lágrimas. ¿Qué tendría Dios que mandarle ahora que ya son de Cristo para que entiendan entonces que hay que temerle? Pues tendría que mandar cosas más fuertes, y eso sí lo hace. Porque hay algunos que no se dejan trabajar ni moldear por Dios, pues Dios no va a obrar. Eso lo va a hacer Dios para ayudarle con quien queriendo le diga, Señor, ayúdame a temerte. Recuerdan que alguna vez yo les dije que una vez yo le dije al Señor, Señor, enséñame a temerte. Yo creo que yo ya te estoy faltando en el temor a ti, enséñame a temerte. Y se lo dije de corazón. Y Dios, que es tan bueno, me dijo, ¿cómo no, mijo? Con todo gusto. Y me mandó fuertes enseñanzas, porque cuando Dios disciplina, Él no juega. En Proverbios 20:30 dice, el castigo que duele, esa es la medicina para el malo, y la vara purifica el corazón, el que duele. Y en otro pasaje dice, lo que el impío más teme, eso le sobrevendrá, dice Jehová el Señor. O sea que Dios no se anda con jueguitos. Por eso Él no dice que al niño se le disciplina con un periódico enrollado, ¿no? Eso es quizás a un perrito. Dios dice cómo se le disciplina al niño para librarle de su alma del infierno. Y entonces si Él dice que eso hagamos nosotros, Él no va a hacer lo contrario. Él va a poner el ejemplo y va a ir a darnos duro donde más nos duele. ¿Dónde nos duele? No donde creemos que nos duele, no, Señor. Donde Él sabe que más nos duele y que ni siquiera te lo imaginabas. A lo sumo te va a quebrantar Dios si te ayuda a temer a Dios. Y el día que te arrepientas a temer a Dios, el día de que te arrepientas por no temerle, pues bueno, gloria a Dios.
Quizás entonces ya estarás bien en salvación, gloria a Dios, qué bueno. Pero si voltearas hacia atrás, en todo ese tiempo que no le has temido, pues mientras tanto ya perdiste todo lo que pudiste haber ganado. Mientras Dios te estuvo quebrantando, quitándote, por ejemplo, a tu familia, a tus hijos, o quizás suponiendo que tus hijos ya iban siendo salvos por ahí, ya iban en buen camino y no quisiste aprender, y ellos andaban un poco mal también, pues Dios con una sola pedrada a 2 pajaritos de una vez les da. A uno los disciplina y los condena porque andaban blasfemando, supongamos, los hijos, es un ejemplo. Y al otro le hace ver que fue por su culpa y al mismo tiempo le manda, como dice, las maldiciones en Deuteronomio, que no son maldiciones generacionales, sino individuales, y le manda quebranto, añublo, tristeza, locura, turbación de espíritu, desesperación a lo sumo, enfermedad, esto y esto y esto y esto, para que aprendas, dice ahí el Señor. Y ahí están como Job luego, sufriendo y padeciendo. Y ok, bueno, si se llegan a arrepentir, que bueno, gloria a Dios, salvación. Pero ¿y si no? Y si sí se arrepienten, pero lo que perdieron todo ese tiempo previo, el sufrimiento ahí se les queda. Porque ahí no va a ser de que, bueno, ya me arrepentí, entonces, bueno, ya mi familia que se reconvierta o que resucite de la tumba. No es así. Ya el castigo, la disciplina ya fue dada. Y tuviste que aprender que cuando Dios te quitó 2 brazos, 2 piernas, ni modo que le digas, pues ya me arrepentí, ahora regrésame 2 brazos, 2 piernas que me cortaron en ese accidente y yo andar de necio o de necia. No, mijo, eso ya te lo quedas para que aprendas a temer al que todo lo puede. Así hizo con David. David andaba en pecado, ahí en 2 de Samuel 12, y mira, ni siquiera le había pedido todavía perdón a Dios, y su corazón ya se estaba contrito cuando el profeta le tiene que decir, ya tranquilo, cálmate, ya. David solo dijo, he pecado delante de Dios, y el profeta le dice, ya tranquilo, Dios ya te perdonó. Ya se había arrepentido luego, ¿no? Pero de todos modos Dios le mandó disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Porque si no se te olvida, mi hijo David, entonces mira, vas a perder a tu hijo, le dijo. ¿Y cómo lloró David a su hijo? Se fue a ayunar luego 7 días, ¿no? Le dijo, lo vas a perder. Va a haber espada en tu casa y nunca se apartará de ella por siempre, por cuanto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y etcétera, etcétera. También le dijo, voy a hacer contigo, con tu familia, con los tuyos. Bueno, porque le dice, esto hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer en público. Y fíjense lo que hizo, ¿no? Tú te tomaste una mujer a escondidas que no era tuya, a Betsabé. Bien, pues se van a tomar a las tuyas, pero en público, humillándote a ti, a ver qué sientes. Y fue terrible el juicio de Dios sobre David. Terrible, aunque lo perdonó. Pero por no temerle, fue terrible el juicio. Y en lo moral a veces no se pone la gente a pensar qué es lo que pasaba por el corazón de David. Aparte de saberse disciplinado por Dios y estar con la ira de Dios sobre él por el castigo, en lo personal, en el alma, venir de ser el rey, de dar instrucciones y de gobernar, a andar descalzo y cruzando el río ahí, jalándose unos trapitos para vivir en el monte, ahí con los que pudo jalarse de su familia y otros que lo abandonaron, le dieron la espalda. Todo eso junto moralmente te destruye, te destroza, es durísimo. Y aquí de repente, por ahí un hijito le está dando la espalda en la familia y ya se están muriendo, ¿no? Ahora imagínate que lo pierdas todo y te anden correteando y eres ahora un apestado de la sociedad y amenazado de muerte y todavía sabes que viene de Dios. Terrible juicio. Y nunca perdió la fe David, sabía que se lo merecía y alababa a Dios en medio del castigo incluso. Pero eso es un corazón como el de Jehová. ¿Cuántos corazones como el de Jehová hay ahora? Que aparte de que le teman, le honren aún en el castigo, en la disciplina, que se humillen ante Dios. Eso es lo que está escaseando. La persona que no está temiendo a Dios, si tiene tantita suerte y si tiene familiares que le aman y que sean cristianos, si tiene quien esté orando por él, a los cuales Dios sí va a escuchar si andan en sus caminos. Y si les escucha, tema al tal o la tal, porque Dios no va a ir a decirle con un beso y un susurro al que anda sin temerle. No va a ir a decirle, a darle un beso, ¿ya me temes, mijo? No va a decirle eso. Porque los besos ya fueron antes, el llamamiento tierno fue antes, ahora va a venir la disciplina, el quebranto.
Va a escuchar las oraciones de sus hijos que dicen, Señor, quebrántale, enséñale a temerle porque no te teme. Y Dios lo va a hacer. Pero va a ser mucho sufrimiento para el tal que no temía antes. Y por cierto, no se compara, pero nada ese sufrimiento con el infierno. Ojalá ese tal cristiano o tal cristiana tenga la suerte de que algún cristiano lleno del Espíritu esté orando por él. Y tampoco se salva nadie por la oración de otros. Solo Dios quizás oiga las oraciones y diga, sí, le voy a quebrantar, pero el quebrantamiento tiene que provenir de Dios y el arrepentimiento del que está en falta. Porque si Dios castiga y quebranta para ayudarle y el otro sigue como que no quiere, pues Dios va a decir, mijo, ya te oí tus oraciones, pero al otro ya no lo puedo obligar a que me tema. Yo ya te oí, honré tu fe, fui y obré, le castigué, pero no quiere arrepentirse. Entonces, el que ama a Dios, sabiendo que todo es conforme a su voluntad, le va a decir, bueno, gracias Dios, gracias que me oíste mis oraciones, pues bueno, ¿qué le hacemos, Señor? Pues ya ni modo. Pero entonces ahí ya viene la condenación para el otro, el que no quiere temer. Y un hermano entonces preguntaba, ¿pero cómo le hago entonces? Y yo le decía, mira, lo que deben de hacer los cristianos, lo que debes de hacer tú, mi hermano, mi hermana, es sencillito, temer a Dios. Yo no sé por qué el cristiano piensa que ya el infierno ya no existe. Una vez que llegó a Cristo cree que ya no existe. Pues no, ahora es más real que nunca. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor juzgará a su pueblo. El juicio de Dios empieza por su pueblo. Entonces yo no sé por qué creen que el infierno ya quedó atrás. No, ahí está. Y si no andas conforme a sus caminos, si eres un siervo inútil, dice en Mateo 25:30, si eres un siervo inútil que no da fruto, dice, serán echados fuera con los hipócritas donde es lloro y crujir de dientes. A los que ya eran mis siervos, pero que en mí no daban fruto, dice el Señor. No estaba hablando de los de afuera. Por eso dice, los echo juntamente con los hipócritas. ¿A quiénes? A mis siervos inútiles. Ahora, si aparte de inútiles somos faltos de temor a Dios y faltos de amor a Dios, el amor a Dios es el más grande mandamiento. Quien no lo cumple no cumplió nada. Y luego agrégale que no ama al prójimo, 2 mandamientos los más grandes, y que no sabe perdonar, no sabe ser misericordioso, compasivo, tiene todos sus pecados encima de la tal persona. Porque si no perdona y no tiene misericordia, Dios no le perdona sus pecados, dice Santiago 2:13. Juicio sin misericordia será con quien no tiene misericordia. ¿Y cuándo Dios va a incumplir eso? Jamás. Él no incumple. A ver, hay que pensar, ¿será que alguna vez Dios incumpliría eso? El que de juicio sin misericordia hará con quien no tenga misericordia. No, pues Dios no va a incumplir eso nunca. Siempre lo va a cumplir. Juicio sin misericordia haré con quien no tenga misericordia. Y el cristiano no teme el no tener misericordia con quien le ha agraviado. No teme. Yo no me explico. A mí me da más miedo por ellos. No temen que Dios les está viendo, que está en ira, en contienda, en recelo, en falta de amor, en falta de perdón. No teme que Dios le ve. O en cualquier otra cosa. No teme que Dios le ve. Le está viendo. Miren mis hermanos, el infierno sigue siendo real y ahora está más latente ahí para todo aquel que siendo de Cristo quiera blasfemar su nombre o desobedecerle. Y mayor condenación, dice la Escritura. Dijo el Señor Jesús ahí en Lucas 12:47, porque si el siervo que no sabía lo que pedía su amo no hiciera conforme a su amo, dice, bueno, sí va a recibir azotes, no es que se salva, pero va a recibir azotes. ¿Por qué? Pues porque no hizo lo que tenía que hacer. Pero el que dice que sí sabía lo que pide el amo y no hace lo que pide el amo, ese recibirá mayor condenación y mayores azotes. Por eso dice Pedro, mejor les hubiera valido nunca haber conocido, que ahora que ya saben no lo obedezcan, porque es mayor condenación y no lo entiende el cristiano, no teme. Esas palabras que yo dije ahorita, juicio sin misericordia será con quien no tenga misericordia, lo digo y me da escalofrío. Mis hermanos, no lo digo de dientes para afuera nada más, me da temor eso. Por eso cuando estoy hablando con algún hermano, cuando estoy tratando de discernir algún asunto, yo digo con temor, no Señor, a ver, con justicia y misericordia vamos a discernir y a juzgar, porque si yo juzgo hoy sin misericordia, Dios me va a juzgar así en la siguiente. Yo no quiero que Dios me juzgue así sin misericordia. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios me está viendo y Dios te está viendo a ti.
y te está viendo con qué justicia y con qué amor o misericordia hacemos las cosas. Así va a ser con nosotros, así como hagamos. Por eso dice al final de ese verso de Santiago 2:13, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque va a llegar un momento en que lo que merecemos delante de Dios sea puritito juicio por nuestras faltas y nada más. Punto. Va a llegar ese momento, ¿y qué le daremos a Dios? ¿Qué tenemos para darle? Nada. Entonces será la hora de decirle, Señor, vengo a ti, no tengo nada que darte, te daría mi vida, pero soy un asqueroso pecador, ¿para qué la quieres? Te estorbo nada más, mejor. Vergüenza debería de ofrecerte mi vida, que te lo he ofrecido y aparte ni te lo cumplo. Te daría mi corazón, pero está todo podrido y sucio así como está, blasfemándote, desobedeciéndote, pues Señor, no tengo nada bueno que darte. Y sin embargo, mi vida y mi corazón son tuyos de todas maneras, Señor. No tengo nada que darte, no tengo obras, nada. Entonces apelo a tu misericordia, por favorcito, perdóname, Señor. Apelo a tu misericordia. Y que en ese momento el Espíritu Santo te recordara, oye, tú no has tenido misericordia de tu hermano y de tu hermana fulanita. Y ahora, ¿con qué cara le pides perdón a Dios y apelas a su misericordia? Y no te va a perdonar porque Él no viola su palabra. Dijo, no perdonas, yo no perdono. Él no viola su palabra. Pero si tú sabes que incluso cuando tú ni siquiera has agraviado, tú no has agraviado, te han agraviado a ti y de todas maneras tú pides perdón a veces con humildad y ayudas a restaurar al que anda ahí tropezándose y el que te agravia, tú le amas y le perdonas y le ayudas, entonces le podrás decir confiado al Señor, mi Señor, tu palabra dice que tu misericordia triunfa sobre mi juicio. Por tu misericordia, perdóname del juicio que me merezco. Perdóname como yo también he perdonado a los que me hacen daño. Le podrás decir confiado, como Dios yo perdono a los que me hacen daño. Perdóname, por favor. Porque cuando los he perdonado, Señor, ha sido con amor, esperando que tú así me veas cuando yo voy a fallar, porque es seguro que voy a fallar después. Perdóname, Señor. Pero el cristiano no teme a Dios y de repente anda por un lado pecando, ya hizo el pecado, ¿no? Luego viene por acá del otro lado, le redargüyen de pecado y no lo quiere aceptar. Como si Dios no le estuviera viendo que niega su pecado. Y le dicen 2, 3 cosas para redargüirle y no lo acepta. Cuando algún día llega a aceptar, lo hace a regañadientes y dice, bueno, pues sí, está bien. Y cuando llega a pedir perdón, no es genuino. Y luego ya dijo que sí, ya entendió, y luego ya está hablando por detrás con otros 2 o 3 diciendo que sí, pero la verdad es que no es cierto, yo no. Y entonces, bueno, el hombre no te ve, pero Dios te está viendo eso. Y el cristiano no tiene temor de que Dios le está viendo eso. Cualquier cosita que parezca insignificante, para Dios no es insignificante, Dios la está viendo, es pecado. Entonces, ¿cómo evitas tú también andar en contiendas y que te tropieces con todo? Vamos a unir estos temas para ver esta cuestión de los tropiezos y del temor a Dios. ¿Cómo empiezo a evitar yo cómo evito el tropezarme con todo como si fuera yo un niñito de kinder? ¿Cómo lo evito? Bueno, fácil, teme a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te vas a tropezar, por ejemplo, porque el hermano de allá, supongamos, te vas a tropezar porque el de allá cometió una torpeza y te agravió. Supongamos que tú le comentaste algo en secreto por ahí, algo íntimo, y a él ya se le salió decirlo, por ahí ya lo contó. Y era algo que no debía decir y ya lo dijo. Vamos bien hasta ahí en el ejemplo, ya te agravió. ¿Qué hace ahí un carnal? ¿Qué hace alguien que no teme a Dios, que no se acuerda que Dios le está viendo en ese momento a él? Aparte de al otro que le agravió, ¿qué hace un carnal? Se tropieza y empieza, no, pero es que también, o sea, es que estos cristianos, y empieza a juzgar a todos. Ahí están los cristianos que dicen que tienen amor. Ay, ¿tú qué? O sea, es hipócrita, ¿no? Justo estás juzgando que, dice que tienen amor y se te regresa a ti porque tú no estás teniendo amor. ¿En dónde está? Que tú le digas, te perdono, no pasa nada, mi hermano. Que digas, Dios, no le tomes en cuenta su pecado y su falta, ¿no? A lo mejor se equivocó o es torpe, perdónalo, no me ha hecho nada. ¿Dónde está ese actuar en ti? Pero ¿qué tal juzgas al de allá?
y le dices, ahí están esos cristianos, no, qué bárbaros. ¿Y creen que Dios nada más está viendo al de allá? ¿Cree que Dios está así como con los ojos chuequitos nada más para un lado? No, tiene ojos en todos lados el Señor y te está viendo también a ti. Está viendo tu actuar carnalote, falto de misericordia, falto de mansedumbre, falto de amor, falto de compasión y de perdón. Y así te va a juzgar a ti. Y no teme el cristiano. No pasa nada, dicen. Y bueno, ojalá que ahí quedara nada más todo, ¿no? Pero pues luego vas y hablas con él o con ella como pastor, porque esto pasa todos los días, hablamos con él y no lo entiende. Te dice, pero es que, no lo entiende. O sea, aparte de que está mal, no quieren entenderlo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no temen a Dios. No temen que Dios les está viendo. Entonces, mis hermanos, ahora les digo así, en lo general a todos, ¿cómo le hago entonces para perseverar y no tropezarme por todo y no pecar tanto? Pues teme a Dios. Que no se te olvide, cristiano, que el infierno es real. Por favor, teme a Dios, te está viendo en toda acción mala. Recuerda que el infierno es la cosa más horrorosa que puede haber. Y que Jesús diga que ahí es lloro y crujir de dientes, es por algo. Ustedes saben que Jesús no miente, ¿cierto? Jesús no miente, entonces por algo lo dice. Y la frase crujir de dientes dice mucho más de lo que se pudo haber dicho con otras palabras. El Señor Jesús pudo haber dicho, gritan como los cerdos en matadero, ¿no? Aquí cerca de mi casa antes había cerdos y cuando los sacrificaban se oía hasta acá, media cuadra después, cómo gritaban. Bueno, el Señor Jesús pudo haber dicho eso, van a gritar como cerdos en matadero, ¿sí? Va a decir, que hubiera dicho, es tal el dolor que la gente chilla de esa manera como los cerdos que en matadero. Y es tal el dolor que se revuelcan y claman misericordia y solitos se desgarran la piel de que ya no toleran la quemazón y creen que arrancándose la piel ya no lo sentirán y gritan y les da más dolor. Pudo haber dicho eso. Pero si ustedes ubican a un ente o a un animal donde sus entes crujan por un tormento, creo que está dicho más que todas las frases que acabo de decir. Que crujen sus dientes por el dolor. Es algo terrible. Miren, mis hermanos, en alguna ocasión les voy a contar parte de un testimonio de un sueño. Solo una parte pequeñita, porque el sueño fue largo, donde el Señor Jesús me visitó en sueños, me mostró el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, cómo iba a estar la gran tribulación, cómo se quedaba la tierra, o sea, cosas muy terribles. Luego de ahí me llevó a conocer el infierno, el Señor Jesús, Él mismo, de su mano iba. Y de ahí salí y luego 2 ángeles me transportaban, me llevaban al cielo, vi cómo era la cena de las bodas del Cordero, cómo va a ser la nueva Jerusalén. Un sueño muy largo, muy hermoso, bendito sea mi Señor, muy hermoso. Pero la parte que ahorita quiero contarles es donde en esa cadenita de eventos, en la parte donde el Señor Jesús me lleva a conocer el infierno, Él me dice en un momento que si quería yo entrar en una de las, era como en la pared, como una especie de cueva oscura, toda pestilente, y en una pared como de lodo, de piedra de esa cueva, de lodo, de tierra, había como una especie de, como esas gavetas donde meten a los muertos en la morgue, esas es como gavetas, ¿no? Pero esas son bonitos en la morgue. Aquí no, aquí estaba tapado con una piedra cada hoyo así en la pared de la cueva, y yo veía como cada uno en su, como gaveta en su celda, cada una de las almas gritaba como cerdos cuando están en matadero, así chillaban horrible, y gritaban, y dentro de su celda cada uno, y yo iba pues confiado porque iba yo con el Señor, y me muestra cómo están ahí en sus tormentos. Y de repente me dice el Señor, ¿quieres probar tantito qué es lo que se siente? Y yo, ¿qué le digo? No, Señor, que bueno, me dice, 2 segundos nada más. Y digo, bueno, pues 2 segundos está bien, ¿no? Total, vamos a ser valientes, 2 segundos. Mis hermanos, entro ahí, 2 segundos se me hicieron toda una vida, toda una eternidad.
Me dio tiempo de pensar en 2 segundos, ahí revolcándome, decir, Dios, no puede ser que toleren esto toda la eternidad. 2 segundos y para mí es imposible tolerarlo. Un dolor terrible y yo lo sentía de manera de prueba. Lo único que no sentía yo era temor, porque el Señor estaba ahí junto conmigo, ¿no? Pero las personas que están ahí aparte están llenas de terror, aparte del dolor. El simple hecho de saber que ahí vas a estar toda la eternidad te da más terror. Pero yo estaba confiado en que el Señor Jesús me dijo 2 segundos de prueba nada más y no tenía miedo, pero sí sentía el dolor terrible. Y no puedo decir que esto vaya a ser falso porque es un sueño donde el Señor Jesús me visitó y Él no miente. Y para que me esté mostrando en ese sueño el arrebatamiento, las cenas de las bodas del Cordero, la Nueva Jerusalén, sé que es un sueño del Señor. Y Él sabe por qué lo hizo. Yo no me glorio de esto. Y ustedes sabrán con qué cuidado siempre he hablado de estas cosas porque temo un día envanecerme o pensar que algo soy por esto. Pero no, por algo Dios me quiso mostrar y sabía que un día había que testificarlo para su gloria. Para eso era necesario nada más. Pero probé lo que se siente ahí como un ejemplo que me quiso dar el Señor. Y no estoy asentándolo como algo que está en la Biblia, es una experiencia personal, pero en la Biblia sí está cómo es el infierno, ¿no? De fuego, crujir de dientes y etcétera, ¿no? Y miren, mis hermanos, esto no es nada más que solamente en la Biblia lo diga, porque ya sé que ustedes le creen a la Biblia, ¿no? Sé que ahí está y ustedes lo creen. Tenemos ahí la palabra profética más segura, dice la Escritura. Pero aparte, pues les puedo testificar, el Señor me llevó a vivir tantito de eso. Y no es cualquier cosa, mis hermanos. Y bueno, a veces pensamos que nosotros somos muy rudos, ¿no? Muy acá, muy fuertes, que no nos doblamos con nada. Y le dije, mira, mi hermano, le dije esto a un hermano, mira, a veces hombres que a lo largo de la historia más grandes, el doble de fuertes, hombres que te doblan la estatura y la musculatura y que nunca han llorado y que tuvieron heridas de guerra y nunca se acobardaron, siguieron luchando y con un ojo salido y fieros hombres, ahorita están aullando como mujer en parto en el infierno, diciendo, por favor, sáquenme de aquí. ¿Dónde está su valentía y su fuerza? ¿Dónde está su musculatura? ¿Dónde está su bravura? ¿Dónde está? Es que no tienen la menor idea de lo que es el infierno, a pesar de que Dios lo describe bien clarito. Por eso no temen a Dios, creen que no van a llegar ahí, que si llegan ha de ser ahí como que, el vapor, ¿no? El baño ruso, turco, no es así. El infierno es tremenda cosa, mis hermanos. Por eso dice con palabras como en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A mí no me temerán, dice el Señor. A mí, ¿en serio? ¿A mí no me temerán? Que hago juicio primero a mi casa, a los de mi pueblo. Ese es el problema. ¿Cómo no caer en cualquier tropiezo y no tropezarse con cualquier cosita? Bueno, necesita la tal persona o el cristiano en cuestión o cristiana ser espiritual. Pero para ser espiritual hay que temer a Dios. Que ya pasó algo con algún hermano, pues bueno, pues Dios le bendiga, voy a ver en qué le apoyo. No, pues no, ya me dolió a mí, ya me quiero tener rencor, vengarme o no olvidar, no perdonar, porque no temen a Dios. Y a veces ni le han agraviado, pero pues ya le están inventando cosas. O que bueno, si te hicieron algo muy feo, ok, bueno, pues ahora para la gloria de Dios testifica que eres de Cristo, amando y perdonando al que te hizo daño. Y salen con que es que yo no puedo, es que no. Bueno, es que no temes a Dios. No te amas ni a ti mismo. Si eso te va a traer fuego y condenación. No temes a Dios, no temes el infierno, no temes el juicio, no te amas a ti. Acabamos de describir el infierno con la Biblia y con la vivencia que les narré. ¿Quieres una pruebita? A ver, todos ahorita saquen un encendedor de flamas, un cerillo, un fósforo y pónganselo aquí así, 5 segundos. A ver si aguantan. 5 segundos. Ahora imagínense todo el cuerpo en flamas y por toda la eternidad sin descanso, como dice Apocalipsis 20:10. Ahí serán atormentados día y noche sin descanso por los siglos de los siglos. Sin descanso. Si ya te estás haciendo una idea de lo que es el infierno, se requiere ser muy tonto para no amarse ni siquiera a uno tantito, ya no digamos a Dios, a uno, para que ver lo que está ahí en la descripción y la amenaza del fuego eterno y que nos digan, ¿quieres librarte de eso? Pues mira,
para que te libres de eso, haz lo que Dios dice. Si el hermano de allá te hace un agravio muy feo, muy fuerte, muy duro, de esos que dices, ay, hasta pena da contar, tú ámale y dile, no pasa nada, hermano, Dios te bendiga, yo te voy a ayudar, te perdono y te amo. O lo otro es fuego, como lo describe la Biblia, ¿no? ¿Qué decidirías tú entre las dos cosas? ¿Perdónale y ámale o fuego? Pues se necesitaría ser muy tonto para decir, no, pues fuego, ¿no? Pues en sí la solución está sencilla. Entonces, ¿qué hay que hacer para no tropezarse tanto? Para no temer a Dios, para tener temor a Dios. Pues, ¿qué hay que hacer? No ser tonto. Amarse tantito uno, ¿sí? Aunque sea uno. Ya después aprenderás a amar a Dios, pero es instinto de supervivencia. Si me están describiendo que ahí al fuego entro, si no ando como Dios me lo pidió, amando al que me hace daño, ya ni se diga al que me hace el bien, ¿verdad? Pero al que me hace daño y teniendo compasión y misericordia para que yo alcance su compasión y misericordia para no entrar ahí al fuego, entonces tan sencillo es, sí Señor, así lo haré. Es más, hasta me nace, ¿no? Y algunos se confunden que les nace por amor y es por temor, pero bueno, al menos gloria a Dios que ya hay temor. Si temes a Dios, Dios te va a enseñar después a amarle. Porque Dios puede perfeccionarte, pero el cristiano no se deja perfeccionar cuando su corazón está duro, no temiéndole. Un corazón que le teme y que se humilla ante Dios, Dios le enseña a amar después. Y aprende cosas y experiencias increíbles e inolvidables de parte de Dios. Y ya entonces va a participar de esas obras y promesas de Dios poderosas, donde quizás en alguna ocasión, habiendo fallado fea y tristemente el cristiano, va y se humilla ante Dios, entra en un ayuno y se le aparece el Señor ahí en su habitación, o un ángel, una visión, y le dice, hijo mío, levántate, yo estoy contigo, te amo. ¡Wow! ¿Por qué no ven eso los cristianos? ¿Por qué no ven lo que Dios prometió? Porque no tienen temor a Dios para agradarle, para honrarle, para buscarle y respetarle. Y es un grave problema. ¿Qué hacemos para no caer en tanto tropiezo y no hacer tropezar a otros? Bueno, andar en humildad, temer a Dios, eso dice la Escritura, ese es el todo del hombre, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y ya termino con este versículo que dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros la promesa de un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud a Dios, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora, ya que nos redarguye esta palabra, recordemos, mis hermanos, para terminar, para que nadie se vaya a tropezar precisamente, que estas son palabras de Dios, es palabra de Dios y son verdaderas, hay que temer. Pero que también recordemos que también es misericordioso. A todo aquel que no le ha temido, que anda provocando tropiezos y tropezándose solito o solita, a todo aquel que no está dando fruto, que no le muestra temor a Dios sobre sus acciones y que Dios le está viendo en cada instante, o que tienen una discusión y que la persona empieza a decir una cosa injusta que no le consta, o por no aceptar se pone de necio y no sabe que Dios le está viendo. A la persona de enfrente le engaña, pero a Dios no. Los injustos no entran en el reino de los cielos. ¿A dónde entran? Al infierno. Los injustos no entran y a veces están siendo injustos con el prójimo tan solo en una discusión que parece superficial o cualquier cosa. Pues no es cualquier cosa. Dios te está viendo que eres injusto, que estás en necedad, que estás mintiendo con tu corazón, que aunque no digas la mentira abierta, que le das vuelta, que no aceptas un argumento, que niegas lo que te dice para agraviar al hermano y que se quede con la culpa, o para que no te eche la culpa a ti, para salir bien librado, entre comillas. Sales bien librado, pero ante Dios no. Dios sí te está viendo. Ese es el problema, que Dios te está viendo y el cristiano cree que no le ve. El que hizo los ojos no verá, dice el Señor. Claro que verá. Pero, aunque esa palabra es fiel y verdadera, también Dios es fiel y verdadero y misericordioso para que quien no está haciendo esto, quien ha fallado, quien no le teme, quien agravia sin saber que Dios le está mirando y no le teme, y que estés siendo redarguido en este momento y que sabes que hay
un infierno y que tarde o temprano vas a llegar ahí si es que no cambias tus caminos. El tal sepa, Dios también es perdonador. Dios es lento para la ira. Sí tiene ira, pero es lento para la ira. Y estas predicaciones son para que nos apercibamos. No se puede enseñar el temor a Dios a golpes, pero se puede enseñar lo que Dios sí podría dar de golpes al que no le teme, y quizás entonces así la gente aprenda a temer a Dios. Hoy podemos pedirle perdón a Dios si es que no le hemos temido, y Dios nos puede limpiar, y hoy podemos empezar una vida nueva, temiéndole y agradándole, andando en todos sus caminos, porque Dios es fuego consumidor, pero también 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y así en amor vamos a buscarle para obedecerle. Teme a Dios, ama a Dios, porque Él te ama y está dispuesto a perdonarte. Permíteme orar por ti. Padre bueno, te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, por esta palabra que nos permites compartir. Sabemos que tus enseñanzas no son para condenación, sino para redargüimiento, para que nos volvamos, son para salvación. Condenación será si no te hacemos caso, pero hoy en este día nos has llamado con palabra directa y dura quizás, pero también amorosa, diciéndonos que tú eres amor, que eres fiel y justo para perdonarnos. Si alguien en este momento que está escuchando te ha fallado, no temiéndote, no temiendo que tú le estás mirando en todo momento sus acciones, no temiendo el castigo del fuego eterno, no temiendo tus juicios. Si alguien te ha fallado de esa manera y por lo tanto no ha llevado una vida como a ti te agrada, te pido por él, Señor. Te pido por él o por ella. En este momento yo quisiera pedirte que pongas tu mano preciosa sobre el tal y le digas en su corazón y en su espíritu, te perdono, hijito. Perdona tú también. No peques más. Témeme, porque te puedo destruir en el infierno. Pero témeme y ámame, guarda mis mandamientos. Tendrás entonces vida eterna conmigo en mi reino. Diles eso, mi Señor. Con tu espíritu, con tu voz poderosa, díselo a sus corazones. Y sé que recibirán esa palabra para fortalecerse en el amor de Cristo Jesús, mi Señor, y en la santidad del Dios Todopoderoso. A tu nombre precioso sea siempre la gloria, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, te cedo los micrófonos, mi amado hermanito Quispe Felipe. Dios te bendiga. Nos seguimos viendo en la próxima. Adelante, mi hermano.